días a todos y todas. Vamos a comenzar esta jornada del día de hoy con una primera parte donde vamos a hacer una contextualización para poder entender cómo surge el decreto 83 y cuál es el marco legal que engloba y que tiene como precedente previo a que éste surja, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente recorrido. Vamos a hablar de los derechos humanos brevemente, hablar desde cómo la educación como un derecho humano. Vamos a aludir a algunos principios que toma la Ley General de Educación respecto a distintos tratados internacionales que anteceden, ¿cierto?, el decreto 83. Vamos a aludir brevemente también a algunos elementos de la educación inclusiva para ver todo este marco regulador legal, ¿cierto? Luego vamos a entrar directamente a lo que es el decreto 83 y sus aplicaciones a través del DUA, ¿ya? Ese es el recorrido que vamos a hacer. Por lo tanto, los conceptos fuerza que vamos a ver a través de esta presentación son esos que salen ahí, que son derechos humanos, educación de calidad, ¿cierto? No cualquier educación, la Ley General de Educación, el decreto 83 y el DUA. Lo primero que vamos a ver entonces es entender que la educación que nosotros, cómo la entendemos nosotras, ¿verdad?, al hacer esta presentación, es una educación basada en un enfoque de derechos, ¿ya? Como dice ahí, los derechos humanos protegen a todo individuo o grupo frente a las acciones que violen la libertad y la dignidad humana. Los derechos humanos todos sabemos que son fundamentales, que son indivisibles porque están todos mutuamente relacionados, son universales obviamente y respetan la dignidad y valía de cada persona, ¿ya? En este sentido es que cuando nosotros pensamos en una educación basada en derechos, ¿ya?, y pensando como el derecho de la educación uno de los más relevantes para que se desencadenen los demás, es que tenemos tres conceptos principales. Por lo tanto, el enfoque de derecho en educación releva tres cosas, que son estas que aparecen aquí: la gratuidad y la obligatoriedad, la no discriminación y la plena participación. Estos elementos están basados en cuando se hizo la Convención de Educación para Todos a nivel latinoamericano, que fue el año 2007. Ya han pasado 10 años. De esos 10 años, ahí ya se configuraron todos los elementos que tenían que ver con cómo se iba a llevar a cabo a nivel latinoamericano y todos los países, ¿cierto?, que engloban, incluido Chile, se pusieron de acuerdo respecto a cómo se iba a llevar los procesos educativos dentro de todos sus países y se firmó, ¿cierto?, un tratado donde se comprometían a tener estos tres principios. A la vez, se comprometen en que la educación, ¿cierto?, como es un derecho universal y un derecho humano, tenemos que respetarlo, pero no tiene que ser cualquier tipo de educación, sino que tiene que siempre llevar el apellido de calidad, ¿ya? Y se engloban 4 principios. El primero es el de relevancia. La relevancia se refiere a que la educación tiene que tener un sentido, una finalidad y un contenido. Tiene que desarrollar la personalidad y la dignidad humana. Tiene que respetar los derechos, las libertades, la tolerancia y la participación. El segundo principio es la pertinencia. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con que los aprendizajes sean significativos, con que acoja la diversidad contextual. Ya. Este concepto está subrayado porque a pesar de que nosotros en todas las escuelas, yo también trabajo en escuela, Carla también, tenemos muy internalizado de que sí, que acogemos la diversidad, a veces la diversidad contextual uno como que la asimila rápidamente. Sin embargo, nos pasa que hay un choque constante entre lo que es la cultura popular que traen nuestros estudiantes junto con la cultura escolar, que es la cual tiene que asimilarse, y a las reglas que tiene que cumplir dentro de un establecimiento. Y en eso generalmente ocurren situaciones que son complejas, ¿ya?, y que no son tan abordadas porque uno no lo ve como, por ejemplo, como una necesidad de apoyo, sino que lo ve como un chico que a lo mejor tiene un problema de conducta, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Está subrayado porque la diversidad contextual es importante considerarla y también es parte de una necesidad de apoyo, ¿ya? Este tema está mucho más abordado en un artículo que escribió la profesora Cristina Julio que se llama Diversidad Educativa, que es del año 2009. Otro de los principios es la eficacia y la eficiencia, ¿ya? La eficacia tiene que ver con garantizar metas y principios
estos principios que aquí se proponen, ¿ya? Todo esto tiene que ver con la educación para todos a nivel latinoamericano. Y la eficiencia tiene que ver con cómo se gestionan los recursos para poder garantizar esas metas. Y finalmente está el principio de equidad, que es distinto a lo que es igualdad. Muchas veces en internet andan circulando imágenes y sale una imagen, no sé si la han visto, de unos niñitos que están mirando en un estadio y están en una escala. Y dice la diferencia entre igualdad y equidad, ¿cierto? Porque si yo a todos les doy las mismas oportunidades, eso no significa que todos van a acceder a lo mismo, porque le estoy ofreciendo lo mismo a todos, y no todos necesitan lo mismo, ¿ya? Entonces en esa imagen aparece, ¿cierto?, un escalón y todos tienen distintas alturas y así todos pueden ver, ¿ya? Es como la diferencia entre igualdad y equidad. Y ahí hay una reseña, ¿cierto?, de una autora, porque dice: la verdadera igualdad de oportunidades pasa por la igualdad de capacidades para actuar en sociedad. O sea, en cómo yo le voy brindando los apoyos para que pueda desempeñarse como cualquier otro ciudadano. También nos habla de la democratización de acceso, la posibilidad de apoyo para apropiar el conocimiento y las opciones de futuro que se le van a entregar a nuestros estudiantes, ¿ya? Todos estos principios a los cuales yo les he aludido están desarrollados en las revistas latinoamericanas de educación inclusiva por Rosa Blanco, ¿ya? Dentro de todos los autores que nosotros podemos revisar en esta contextualización, Ricardo Evia, que es chileno, él en el 2010 tiene un artículo que es sobre el derecho a la educación. Y él dice que el derecho a la educación es el epítome de todos los derechos. Es decir, sin este no puede desencadenarse ningún otro. Entonces es demasiado importante. Y pone de relevancia estos tres conceptos, que nunca podemos olvidar: la libertad, ¿cierto?, la dignidad de las personas y la justicia, y principalmente aludido a lo que es la justicia social. Frente a este contexto que es latinoamericano, ¿qué cambios hace Chile? Como ya sabemos, el año 2006 tuvimos la Revolución Pingüina. Si bien nosotros pensaríamos, bueno, en realidad Chile adscribe ciertas convenciones, pero la presión de la Revolución Pingüina finalmente fue la que generó el cambio de la Ley General de Educación. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí es poner, en función de este contexto y este marco internacional, la Ley General de Educación rescata 12 conceptos principales. El primero es el de universalidad, que es que la educación está al alcance de todos. También recoge el concepto de derecho a educación de calidad, ¿ya?, y dice que todos deben alcanzar los objetivos que se propongan. Equidad, que aquí sí esto está distinto como yo se los conté, porque habla sobre las mismas oportunidades para todos, ¿ya?, y no habla sobre que todos tienen que tener distintos apoyos para alcanzar aquello. Autonomía, ya que es un concepto que también es importante porque supuestamente los establecimientos deberían ir adquiriendo cada vez más autonomía en sus decisiones. Releva el concepto de diversidad en cuanto a que se promueva y se respete. Responsabilidad en cuanto a los deberes que tendrán todos los actores dentro del proceso de educación. La participación como muy importante, ya que la comunidad educativa tiene derecho a estar informado y a estar presente dentro de las decisiones que se tomen dentro de las escuelas, ya sean no solo los equipos directivos, ¿cierto?, los docentes, los asistentes de la educación, la comunidad educativa, la familia, ¿cierto?, ojalá incorporar al entorno comunitario más cercano. La flexibilidad es otro de los conceptos que se priorizan, ¿cierto?, con respecto a adecuarse a la realidad, y esto es importante que esté plasmado en el proyecto educativo institucional. Y los últimos 4 son la transparencia, muy bullada últimamente, ¿cierto?, respecto a los ingresos y resultados, la integración, que nosotros obviamente ahora lo entendemos como inclusión, ya no hablamos, vamos sacándonos el concepto de integración, de distintos aprendices, ¿cierto?, culturas, religiones, condiciones. Se releva el concepto de sustentabilidad en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, y que hoy día hay muchos proyectos en algunas escuelas respecto a aquello. Y la interculturalidad en respecto a respetar la lengua, cultura, historia, y que es importante porque hoy día también tenemos muchos más migrantes en Chile, por lo tanto se nos ha ampliado también ahí ese espectro de diversidad. En este marco, entonces, es que nosotros tenemos este gran concepto que es la educación inclusiva. Por lo tanto, aquí, en esta diapo, hay un flujo, ¿verdad?
donde aparece la educación inclusiva, se entiende de esta manera. Es un derecho humano, que tiene que ser de calidad y que se basa en 3 ejes principales. En la presencia, es decir, en que los niños, niñas, jóvenes estén en los colegios, estén en las escuelas, estén en algún sistema educativo, ya sea tradicional, alternativo, que además puedan participar de ese sistema de la mejor manera posible con los apoyos que requieran y que puedan obtener logros de aprendizaje. ¿Ya? Los 3 ejes de la educación inclusiva son esos: presencia, participación, logros de aprendizaje. ¿Ya? Y en ese contexto es que surgen los conceptos que pone Wood y Ainscough, que son las barreras y los facilitadores. Entonces dejamos de hablar de necesidades educativas especiales y hablamos de que hay barreras que no están propiamente en el sujeto, sino que están fuera de él, y que es el sistema el que tiene las barreras y que nosotros, nuestra tarea es poder minimizarlas, ¿ya? Y, de forma contraria, establecer facilitadores para que puedan acceder de la mejor forma y participar y avanzar y obtener logros de aprendizaje. Es por eso que la educación inclusiva considera la diversidad como una riqueza. Y para poder alcanzar esta educación inclusiva es que debe existir colaboración entre todos los actores. Por lo tanto, también pone de relevancia el trabajo colaborativo entre todos para alcanzar estos propósitos. Por lo tanto, el índice de inclusión nos propone una nueva visión de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Y también tiene estos elementos principales, que dice todos los estudiantes, y no solo algunos, son diferentes. La diversidad no es lo mismo que desigualdad, aunque muchas veces las diferencias devienen de desigualdades, como ya lo sabemos, como es el caso de la pobreza. Las diferencias no son una dificultad, sino una oportunidad. La identificación de las barreras al aprendizaje y la participación es relevante porque es nuestro punto inicial para poder luego entregar los apoyos. Y el problema no es el niño, sino el sistema, ¿ya? Eso es lo que nos propone el movimiento de educación inclusiva, que en el fondo es un cambio de paradigma. Por lo tanto, el centro de atención de naturaleza es distinta. En la integración los estudiantes se tienen que asimilar, ¿cierto?, a un tipo de escolarización, como dice ahí, al currículum, a los métodos, los valores, las normas, mientras que en la inclusión la preocupación es la transformación de los sistemas educativos y de sus escuelas para atender la diversidad. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y no el niño, niña o joven. Y en este arbolito que sale acá, ¿cierto?, hay un mensaje que dice: cada estudiante es portador de un conjunto de diferencias, haciendo que el proceso de aprendizaje sea único e irrepetible en cada caso. Entonces es en esta primera parte donde vamos a ver un video que a lo mejor muchos los han visto, que es este de cuento del cuadradito, ¿ya? Pero lo vamos a mirar con un ojo crítico. En función a estos conceptos que yo les he estado hablando, la idea es que ustedes identifiquen qué principios o qué elementos o qué conceptos de los cuales yo les he dicho aparecen en este video, ¿ya? Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me da
cuadraditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Ya, entonces la idea es que participen, ya, para que despertemos y ustedes mencionen, quien quiera, qué elementos, ¿cierto?, ustedes identifican en este cuento, ¿cierto?, del cuadradito de 4 esquinitas de nada, de los que hemos visto respecto a la educación inclusiva. El derecho dice acá el profesor. Flexibilidad. Barreras. Participación. Bien. Colaboración, muy bien. ¿Qué otra cosa? Faltan 2 principios. La presencia, muy bien. La presencia es uno y el otro. Pero eso no lo podemos ver. Sí. Sería la presencia, ¿cierto? Y el acceso, que van de la mano, ¿cierto? Es lo que podemos ver. Pero también hay elementos que faltan, obviamente porque tendría que ser un desarrollo de una historia mucho más larga. Pero en el fondo lo que nosotros vemos a través de este cuento, que muchas veces lo utilizamos, ¿verdad?, para motivaciones, a lo mejor muchos de ustedes lo han ocupado en un consejo de profesores, cuando toca hablar acerca de este tema. Si nosotros lo analizamos más profundamente, nos representa más bien cómo se da el proceso de integración y no tanto así el de inclusión, porque lo que nosotros vemos a través de este cuento es que hay una sensibilidad, ¿verdad?, distinta, que hay un acceso porque se abre una puerta, se hace una transformación. A lo mejor eso sí alude a la educación inclusiva, porque se hace una transformación dentro del sistema para que él pueda entrar y, como dijo el profesor también, se pueda asegurar su derecho a la educación. Pero lo que no sabemos es cómo va a ser la participación de esa persona dentro de la escuela y cómo es que va a alcanzar los logros de aprendizaje a futuro, ¿verdad? Si es que va a tener un proceso equitativo en función a su trayectoria escolar. En este sentido, es en función de todos estos elementos que hemos revisado en esta parte inicial de contextualización, es que es importante que miremos que estas ideas y estos elementos no son al azar, no se nos ocurren, no están solamente en un paper, ¿verdad?, sino que se han acogido a través de distintas leyes. Entonces acá tenemos el marco orientador para el desarrollo de una educación inclusiva. ¿Dónde podemos encontrar estos elementos? Y también pensando desde dónde nosotros podemos defender a nuestros estudiantes cuando pasan por situaciones de pronto que son complejas. Tenemos estas leyes, la Ley General de Educación, ¿cierto?, la 20.370 del año 2009, la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad del año 2010, la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual Chile está adscrito y ha firmado, ¿cierto? Lo mismo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También está la Política Nacional de Convivencia Escolar, muy importante y en boga hoy en día porque todos los manuales de convivencia han tenido que ir cambiando y a la luz del decreto 83 han tenido que ir incorporando algunos elementos o sacando otros, ¿cierto?, como el tema de las sanciones sobre todo. La Política Nacional de Educación Especial, la Política de Seguridad Escolar y Educación Parvularia, que también presenta elementos, ¿cierto?, de lo que son de lo que es la educación inclusiva. Y finalmente el decreto 170 del 2009, que es para las necesidades educativas especiales, que es el decreto con el cual funcionan todos los proyectos de integración. Sin embargo, ¿cierto?, algo falta.
a pesar de que tenemos todo este marco regulador, aún así nos continúan pasando cosas en la escuela, nos continúa quedando alguien fuera de pronto, o no encontramos el resquicio a lo mejor legal para pelear, como yo siempre digo, para dar la pelea, porque yo siento que en la educación especial siempre uno está como remando, buscando alternativas, ¿ya? Y en ese sentido es que surge el decreto 83 en el año 2015, ¿ya? Y que también es un cambio de foco, como así lo es el paradigma de la educación inclusiva, que nos dice que ya no está el problema, ¿cierto?, en el niño, sino que está en el sistema. Y aquí también es un cambio, porque nos dice que hay que diversificar la enseñanza. Y siempre nos habíamos preocupado antes del aprendizaje, cómo está el niño aprendiendo, qué es lo que le está faltando, en qué está fallando, pero no habíamos hecho la mirada al revés hacia nosotros mismos, hacia los profesores, ¿ya? Por lo tanto, no se centra en el aprendiz, sino que en el proceso de enseñanza, y en ese sentido también es un cambio de mirada. El decreto 83, por lo tanto, en el marco de la reforma educacional y su eje inclusivo, es que surge y forma parte de un conjunto de medidas para ofrecer a todas y todos los estudiantes una educación escolar pertinente y relevante, considerando la diversidad de sus necesidades educativas. Y dice ahí entre paréntesis, incluyendo aquellas que implican apoyos más específicos, ¿ya? Su implementación convoca a las comunidades educativas a actuar con creatividad y autonomía en la búsqueda de respuestas educativas diversas, flexibles y enriquecedoras. ¿Tiene otro subrayado? Parece. Sí. Ya. Entonces aquí subrayamos estos tres conceptos. Uno es el respecto a que hay que sí o sí brindar apoyos más específicos, ¿verdad? Nos falta con que no es suficiente con que valoremos la diversidad, con que estén dentro de nuestras aulas, con que a lo mejor hagamos algunos procesos dentro de la escuela, sino que hay que implementar apoyos específicos. Y además, lo que sí es importante es que, lo que dice cierto la ley, es que los establecimientos van a actuar con creatividad y autonomía. O sea que cada establecimiento va a determinar cuáles son las estrategias o las actividades o los elementos que van a considerar concordantes para su realidad específica. Este cambio de paradigma, que tiene que ver con una educación basada en el humanismo, ¿cierto?, y en una educación basada en derechos, es un modelo que es socioeducativo, ¿ya?, que en el fondo, como dice ahí abajo en la referencia, las dificultades nacen de la interacción del niño o niña con su contexto. Entonces está este dibujo aquí, que es donde está, ¿cierto?, el sujeto que aprende con un sinnúmero de situaciones alrededor, ¿cierto? Está la familia, está la escuela, está lo que aprende, está su comunidad y está inserto en una sociedad. Por lo tanto, en todos estos procesos se pueden dar barreras o facilitadores para que pueda alcanzar una trayectoria educativa. Y nuestra tarea es poder minimizar las barreras y poder ampliar los facilitadores para que pueda progresar. Por lo tanto, la idea es que cuando nosotros salgamos de aquí y o siempre cuando uno va a alguna capacitación, alguna jornada, uno siempre a veces va a buscar respuestas y sale con más preguntas, siempre nos dicen lo mismo, ¿ya? Entonces, estas son algunas preguntas con las cuales nosotros podemos reflexionar. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿ya? En lugar de preguntarnos qué problemas, dificultades o déficit tiene el alumnado, nos preguntemos cuáles son sus necesidades de apoyo. Y aquí, si ustedes se fijan, hay un cambio también en la conceptualización, porque ya no hablamos de necesidades educativas especiales, hablamos de necesidades de apoyo. En lugar de preguntarnos cómo y cuándo organizar el diagnóstico de las dificultades, nos preguntemos cómo organizar una evaluación global para determinar dónde se encuentran nuestros estudiantes y qué factores del contexto escolar facilitan o obstaculizan su aprendizaje y participación. Tenemos que preguntarnos y preocuparnos por las medidas rehabilitadoras o el tratamiento. Eso ya no. Tenemos que pensar y preocuparnos por la determinación de los apoyos de distinto tipo, grado y duración que van a necesitar para poder satisfacer sus necesidades de aprender. En lugar de preguntarnos quién debe hacerse cargo, preguntemos por las mejores estrategias de colaboración que podemos llevar a cabo y ayuda que deben desplegarse entre todos y todas los involucrados y involucradas para su educación. Y finalmente, en lugar de preguntarnos cómo deben ser las escuelas especiales u otras escuelas para estos estudiantes, nos preguntamos cómo hacer para que nuestra escuela
puede ofrecer una respuesta educativa de calidad para todos y todas sin exclusiones. El decreto 83, dentro de todos los cambios, hace poco salió un reportaje esta semana en el Mega, no sé si alguien lo vio, a propósito del decreto 83 y la ley de inclusión. Y iban a entrevistar a personas de escuelas regulares y de escuelas especiales, donde había mucha duda y mucho temor respecto a qué es lo que va a pasar y cómo se van a ir, si es que se van a eliminar o no eliminar las escuelas especiales. Nosotras con Carla, al hacer esta presentación, nos hicimos también esas preguntas y viendo todos los elementos, incluso hicimos las consultas pertinentes al ministerio y no se sabe. ¿Ya? Esa es la respuesta oficial, no se sabe, ¿ya? Pero lo que sí se sabe es que los decretos 86, 87, 89 de educación especial van a quedar vigentes solo para la formación laboral, ¿ya? Que estos decretos en algún momento sí van a ser derogados, ¿ya? En la medida en que el decreto 83 vaya avanzando. ¿A qué se refiere esto? En la medida en que haya más estudiantes incluidos dentro de las escuelas con necesidades de apoyo, de distinto tipo. Y el decreto 815 es el único de educación especial que no se va a derogar. Es el único que quedaría. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un recorrido también respecto a cómo se ha implementado en otros países, ¿ya? Donde también hay ley de inclusión, y ustedes saben que todo este movimiento del decreto 83 y del DUA viene de Estados Unidos, ¿ya? No de España, que siempre había sido nuestro hermano grande al cual le copiamos todo. Y en Estados Unidos no desaparecieron las escuelas especiales, ¿ya? Pero lo que sí es que las escuelas especiales, los chicos que quedaron allí son todos aquellos que corresponden a los que nosotros conocemos como retos múltiples, ¿ya? Y en las escuelas especiales es donde ellos están. Y todas las otras demás necesidades de apoyo, los otros chicos que tienen otras necesidades de apoyo, han sido incluidos dentro de las escuelas regulares. Bueno, esto todos ya más o menos lo conocen porque ha llegado por ordinarios a las escuelas, ¿verdad? Respecto a la proyección que va a tener en el tiempo el decreto 83. Este año debiese estar implementado hasta segundo básico, ¿ya? El 2018 debiese llegar a cuarto básico. Y el 2019 debiese estar en quinto y sexto año básico. ¿Por qué tenemos hasta sexto año básico? Porque el decreto 83 nos dice que la educación básica llega hasta sexto básico y séptimo y octavo pasa a ser educación media. Por lo tanto, las escuelas tienen que decidir si van a tener educación media o si solamente van a quedar hasta sexto básico, lo cual es muy complejo porque se pierde una matrícula importante. ¿Ya? Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, que aquí están mis colegas también, hay 3 séptimos y 2 octavos. Entonces perderíamos 5 cursos, si es que eso ocurriera. Eso iba a ser implementado prontamente, ¿ya? Pero también eso se derogó y se dio un plazo de 10 años más para tomar esa decisión. Por lo tanto, todavía nos queda camino, ¿ya? Para ver cómo se va eso a llevar a cabo. Porque además, el ministerio también lo derogó porque también implica para todas las escuelas que son hoy municipales, pero que va a ser parte del Estado, implica un gasto en cuanto a mejorar la infraestructura de los establecimientos, que sí o sí tiene que estar. Y como el Ministerio no va a entregar esos recursos aún, se dio un plazo más amplio. ¿Qué estrategias nos propone el decreto 83? Lo que nos dice el decreto 83, en la ley en sí, ¿cierto? Hay varios elementos, pero ahora en mayo salió publicado en mayo del 2017 un nuevo documento que es sobre orientaciones y preguntas frecuentes, que está fresquito y está en la web, ¿ya? Y nos dice que para la implementación, ¿cierto?, hay que diversificar actividades ajustadas a preferencias y características, que hay que secuenciar las actividades en pequeños pasos, que los aprendices son partes de las decisiones, que la diversidad de complejidad debe siempre apuntar tanto a lo concreto, a lo simbólico y a lo abstracto. Se debe incorporar evaluación de aprendizaje en la planificación, es decir, yo no planifico inmediatamente para todo el semestre a principio de año, sino que debiese tener instancias donde yo parar, evaluar y decidir, tomar decisiones y poder cambiar. Si bien eso se hace, ¿cierto? Yo sé que casi todos los profesores lo hacen, la idea es que eso estuviera normado y que fuera parte de la escuela, como hacer un alto, decir, bueno, en este momento vamos a evaluar cómo vamos con las planificaciones, vamos a ver qué medidas se van a tomar
y vamos a ver cómo están llevando a cabo los procesos de inclusión. La idea también, como estrategia, dice, es que hay que hacer distintas formas de agrupamiento dentro de las salas de clase, que hay aprendizaje auténtico y colaborativo, que hay que utilizar recursos didácticos pertinentes, COPICI, que es concreto, pictórico, simbólico, y el BAC, que es lo que últimamente todos hablan, ¿cierto?, que es lo visual, abstracto y kinestésico. Y por último, si uno lo lee, en la implementación del decreto 83, lo último que aparece como estrategia es el DUA, ¿ya? Y eso es lo que más nos hemos enfocado, ¿cierto?, a nivel nacional y en todas las escuelas. Y que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, en la segunda parte con más detalle, y además vamos a ver una parte práctica de cómo aplicarlo, ¿ya? Esto es interesante porque es lo nuevo que apareció ahora en mayo y señala cuáles son las responsabilidades que tiene cada actor dentro de la escuela respecto del decreto 83, ¿ya? Entonces nos dice que los directivos, el equipo directivo, tiene que liderar el trabajo colaborativo, ¿cierto?, para ejercer estos cambios. Tiene que desarrollar una gestión curricular que esté basada en el DUA. Por lo tanto, todas las planificaciones debiesen tener un modelo que incorpore el DUA. Y los directivos tienen que posibilitar caminos para las trayectorias educativas. Es decir, que no tener deserción, ¿cierto?, o al mínimo, no expulsar, ¿cierto?, eso, no suspender, son parte de los elementos que nos propone la ley. Los docentes y otros profesionales, ¿cierto?, como todo el equipo multidisciplinario que trabaja en las escuelas, tiene como responsabilidad innovar en las prácticas pedagógicas, responder a las necesidades de apoyo y talento de los estudiantes y posibilitar también una trayectoria educativa flexible, ¿ya?, para que pueda obtener logros de aprendizaje. La tercera responsabilidad que atañe a todos los estudiantes y también a los docentes tiene que ver con fomentar la participación, la diversidad y multiculturalidad en la escuela. Por ejemplo, como pasa que hay una escuela en Santiago que es la que tiene más migrantes y mayor cantidad de nacionalidades, que se turnan para ir cantando distintos himnos nacionales los días lunes, para así poder que todos conozcan los himnos nacionales de los países, que tienen muestras culturales, ¿ya? Eso referido a la multiculturalidad, porque generalmente cuando tenemos chicos migrantes en la escuela, nos pasa que siguen haciendo todo lo que hacemos los chilenos, ¿ya? Y a nosotros nos pasa en la escuela cuando tenemos migrantes y también nos dicen, por ejemplo, nos pasó en la Guerra del Pacífico en un curso, que no quería estudiar la Guerra del Pacífico porque su país había perdido, entonces no le interesaba conocer de esa guerra. Ya. Y por último, los docentes y los estudiantes con necesidades de apoyo, la idea es que enriquezcan su enseñanza, que se adecúe el currículum si es necesario, y la idea es que puedan progresar en los objetivos de desarrollo personal y social. Es importante el segundo elemento que aparece aquí con respecto a adecuar el currículo si es necesario, porque muchas veces tenemos este temor de que decimos, hay que hacer siempre adecuaciones curriculares, a todos hay que hacer adecuaciones curriculares y nos dicen que todos somos diversos. No necesariamente. Solamente las adecuaciones curriculares van a ser para aquel chico o chica que realmente no logre progresar con el mismo currículum que están en el resto de sus compañeros. Pero eso a veces se logra con algunos apoyos que se pueden sistematizar dentro de la sala de clase y no necesariamente hacer una adecuación curricular o un PASI propiamente tal, que es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ¿qué deben considerar las escuelas entonces? Diversificar su enseñanza desde los elementos que se presentan en el currículum nacional. Todos los fundamentos que se hagan dentro de cada escuela de acuerdo a sus propias características deben estar descritos en el PI, sí o sí. Las acciones que se van a ejecutar pueden ir de la mano, ¿cierto?, del plan de mejoramiento educativo. Se deben generar instancias de trabajo colaborativo entre todos. Es por eso, entonces, que las medidas, que por ejemplo, esto es lo que salió también en mayo del 2017. ¿Por qué sale lo del plan de mejoramiento? Porque lo que dice el decreto es que las escuelas tendrían que invertir, por ejemplo, en capacitar a su personal, ¿ya? Y que eso se tiene que poner a través del plan de mejora, ¿ya? Por eso lo primero que sale es la capacitación en el desarrollo de estrategias diversificadas u otros. Generar espacios para la reflexión técnica y el trabajo colaborativo.
Y eso es importante que nosotros también lo demandemos, porque nuestras instancias de reflexión generalmente son impuestas. Son temas que nos llegan con pautas establecidas, pero nosotros no podemos determinar qué queremos reflexionar respecto a nuestros propios procesos que nos ocurren en nuestras propias escuelas, ¿ya? Entonces, si la ley lo dice, debiésemos poder exigirlo también, porque siempre se nos exige a este lado y nosotros nos exigimos bastante poco de vuelta. Hay que realizar talleres de estrategias diversificadas de enseñanza para los profesionales de la comunidad educativa, docentes y equipos multiprofesionales. Volvemos, para eso también necesitamos recursos. Disponer de una diversidad de materiales educativos de fácil acceso para los profesores. Programar acciones de apoyo a los docentes. Compartir experiencias entre docentes a través de la observación de clases de otros docentes, por ejemplo, y a los estudiantes. Como vemos, estas medidas aparecen tal cual. Esto, por ejemplo, está exactamente textual de la ley. Por lo tanto, todas estas medidas implican tiempo y recursos. Entonces, tenemos que pedir que hayan esos tiempos y esos recursos, porque si no va a ser difícil que podamos llevar todas estas acciones a cabo. Dice apoyar y facilitar la participación del jefe técnico y al menos 2 profesores o equipo de aula de escuela en las capacitaciones que se realicen a través del CPIP. Y entre otras acciones que surjan de la propia comunidad educativa. ¿Ya? Ahí da como el espacio a lo que requiera cada escuela dentro de su propia realidad. Dicho todo esto, ¿cierto? Como antesala de lo que es el decreto 83 y de los elementos que nos propone, ¿cierto? Y de aquellos que nosotros también podemos pedir, es que uno de los elementos importantes que tenemos como desafío es poder flexibilizar el currículum. Siempre está ese estrés de cómo dar cobertura a todo, ¿ya? Aquí lo que se nos dice es que no, que tenemos que ser flexibles. ¿Ya? ¿En qué? En la estructuración de los cursos, en la duración de los horarios de los estudiantes, en sistemas de evaluación. Ahí dice evaluación diferenciada, no que el sistema de evaluación sea la evaluación diferenciada, porque la idea es que obviamente los sistemas de evaluación vayan cambiando a la luz del decreto 83. Y las adecuaciones curriculares. Está entre paréntesis la evaluación diferenciada porque es importante mencionar que muchas veces nos ocurre que la evaluación diferenciada se entiende como, por ejemplo, bajar la escala a un estudiante que presenta necesidades. Eso no es evaluación diferenciada. Tampoco lo es hacerle una segunda prueba, esperar que se saque un 2 y luego tomarle otra prueba para que se saque una mejor nota, promediarle y que se vaya al libro. Eso tampoco es evaluación diferenciada. La evaluación diferenciada, ¿cierto?, según su decreto, que es el 511, es un proceso en el cual yo tengo que hacer mejoras dentro de una evaluación para que la persona pueda acceder y obtener una calificación, no bajando la escala, sino que tenga apoyos, ya sea que esté modificado el instrumento o que tenga un apoyo personalizado en el momento de realizar la evaluación, porque eso sí es evaluación diferenciada, que tenga un apoyo. A lo mejor el instrumento no va a tener ninguna modificación, pero sí va a tener un acompañamiento al momento de hacer una prueba. Y cuando dice el tema del sistema de evaluación, generalmente es como lo que mayormente tenemos debilidad en todos los establecimientos es el tema de la evaluación. Cuesta mucho llegar a obtener un modelo que sea de fácil acceso y que todos tengamos a lo mejor un mismo parámetro dentro de lo que es evaluación. Y hoy día se está trabajando en eso. De hecho, la universidad, ¿cierto?, ha licitado un proyecto en el cual se va a hacer un reglamento de evaluación y que se va a compartir con la Corporación de Viña, ¿ya? Entonces, en la Corporación de Viña del Mar, todos van a recibir una capacitación a través de nuestra universidad, en la cual la universidad está haciendo un reglamento de evaluación a la luz del decreto 83, ¿ya? Prontamente. Bueno. Para asegurar entonces a los estudiantes con necesidades de apoyo acceder, participar y progresar en su proceso de enseñanza en condiciones similares a las de los demás estudiantes, es que necesitamos flexibilizar el currículum. Y uno de esos elementos, ¿cierto?, que nosotros, de los que ya les he mencionado, uno es la adecuación curricular, que es para algunos de nuestros estudiantes. Y de ese tema les va a hablar Carla. Me voy a acercar más porque en realidad los conozco a casi todos, yo creo, ¿cierto?, en diferentes contextos o como tiempos de universidad, ¿sí? Ya, les cuento un poquito lo que decía Yanina en relación a esta contextualización que tenemos a nivel internacional, ¿cierto?, donde hoy hablamos de un enfoque de derecho que está ahí en las noticias, ¿cierto?, hoy en día podemos discutirlo
incluso con un bus, ¿cierto?, que ahí pasó por Santiago. Entonces yo creo que es un tema que está en todos los hogares, ¿cierto?, y podemos discutirlo con otras personas. Entonces, luego de esta contextualización y pasar a la educación inclusiva, en Chile pasamos de una dictadura, ¿cierto?, a una democracia donde surge con una revolución la LEGE y surgen cambios en la cual nosotros debemos garantizar los derechos, ¿cierto?, de la educación y poder así subirnos en esta micro de la educación inclusiva y poder dar respuesta a la diversidad. Nosotros habíamos dado un poquito de respuesta con la LEGE, ya, porque la LEGE, nosotros, acá hay profesores básicos también, ¿sí? Ya. Yo creo que como educadores diferenciales al principio estábamos un poquito más alejados de la LEGE, ¿cierto? Y no nos dábamos cuenta que en realidad la LEGE sí traía mucha respuesta para nosotros. Ya traía hablar de diversidad, ¿cierto? Ya traía la integración que pasaba ya a inclusión, traía un cambio de conceptos y lo más importante que tomaba el contexto. Ya es súper importante porque nosotros en realidad, yo creo que en la escuela no nos damos cuenta que existen, por ejemplo, tiempos de libre disposición, ¿cierto?, que trae la LEGE, donde nosotros llegamos a las clases y están todas dadas las asignaturas, pero sin embargo no sabemos que nosotros podemos cambiar la asignatura, podemos incorporar algunas asignaturas con esta libre disposición que son adecuadas a nuestro contexto. ¿Ya? Los programas generalmente nosotros están dados, entonces los bajamos, ¿cierto?, en las bases curriculares, tomamos los programas, hacemos nuestras clases, pero sin embargo esos programas pueden ser modificados al contexto, ¿sí? Entonces viene acá la LEGE, surge el decreto 170, que muchas veces nosotros dijimos estar en contra, ¿cierto?, pero que también trajo muchos beneficios porque trajo en sí la evaluación en todas las dimensiones de la persona, ¿cierto? Y nos consideró también como especialista y consideró a otro especialista y trajo así el trabajo colaborativo, ¿cierto?, el trabajo en equipo en las escuelas y nos dio tiempo para realizar ese trabajo, aunque en algunas escuelas mejor que otras, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso? Sí, siendo que los que lideran las escuelas deben dar los tiempos para realizar este trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Entonces, sin embargo, si estábamos ya bien encaminados, ya estábamos así como conformes con el decreto 170, ¿cierto?, porque nos daba estos espacios y que en realidad eran espacios que no teníamos de trabajo colaborativo, que si bien a veces lo hacemos en los pasillos o a veces si nos dan los tiempos, se hace, ¿cierto?, porque ya están las platas destinadas. Entonces eso también mueve el sistema. Entonces faltaba dar respuesta con este decreto 83, ¿cierto?, que da respuesta a la diversidad en el aula y trae consigo una herramienta importante que nosotros yo creo que la utilizábamos, pero no era como un instrumento del ministerio, sino que nosotros lo hacíamos y bajo, ¿cierto?, el reglamento del colegio, podíamos decir que nuestros alumnos podían pasar con adecuaciones curriculares. Pero sin embargo el decreto 83 trae las adecuaciones curriculares como un instrumento del ministerio, ¿ya? Estas adecuaciones curriculares deben abordarse en todos los establecimientos, considerando la amplia gama de alumnos y alumnas que atiende. Esta diversidad enriquece y ayuda a diseñar estrategias pedagógicas que respetan las diferencias individuales del alumno. Las adecuaciones curriculares, ahí nos dice que es para todas las escuelas, ¿ya? No solamente para el proyecto de integración que está en la escuela, sino que también para escuelas que no tienen proyectos de integración, para las escuelas intrahospitalarias, ¿sí? Porque hoy día nos encontramos en un contexto donde entramos en una sala de clase y hay diversidad, ¿cierto? Yo creo que no son los niños que éramos nosotros, ¿sí? Yo creo que uno entra y ve al tiro la diversidad y uno dice, ah, ya, hay diferentes ritmos, hay diferentes estilos de aprendizaje, hay distintos comportamientos que tienen que ver con el contexto, que no sé si ha sido, yo creo que ha habido una brecha quizás más grande social actualmente, no sabemos qué está pasando, ¿cierto?, dentro de las aulas también y dentro de los diferentes establecimientos. Entonces estas adecuaciones en un principio es para todos, ¿ya? Porque hay diversidad en el aula.
Por lo tanto, todas las escuelas deben tener adecuaciones. Dice, constituye la estrategia educativa para alcanzar los propósitos de la enseñanza. Acá nos habla un poco de que nosotros tenemos bases curriculares, ¿cierto?, que surgen de la LEGE, y el principal instrumento actualmente son las bases curriculares que traen objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales, los cuales nosotros involucra conocimientos, ¿cierto?, actitudes, habilidades que debemos cumplir, ¿sí? Por lo tanto, esta adecuación nos puede guiar para llegar a esos objetivos de aprendizaje que son para todos los niños desde Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Porque es lo que nos dice la LEGE que ojalá no modifiquemos. Dice, se formulan en referencia a lo que el alumno y la alumna necesitan en el momento de proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un continuo, ¿ya? Yo no voy a llegar en marzo y voy a decir voy a hacer una adecuación para mi alumno que requiere necesidades de apoyo, ¿cierto?, permanente. No voy a llegar y lo voy a hacer, sino que va a haber un trabajo con un equipo de aula, un trabajo colaborativo, donde yo voy a hacer quizás un tipo de adecuación y voy a hacer un seguimiento. Entonces quizás esa adecuación va a requerir un cambio en algún momento, quizás después de un mes, quizás después de un semestre, ¿cierto? O quizás el próximo año voy a tener que volver a reformular todo lo que había trabajado. Dice, es un conjunto de modificaciones que se realizan en los contenidos, indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación. Son modificaciones que puedo hacer en todos los ámbitos del currículum, ¿cierto? Y esto se refiere también a todo el contexto educativo, porque hoy en día hablamos de contexto educativo no solamente el aula en sí, ¿cierto?, sino que lo que pasa también alrededor de esta aula, qué pasa con las familias, ¿cierto?, qué pasa con las redes de apoyo, que están involucradas en este contexto educativo. Ya, entonces el decreto dice que hay dos tipos de adecuaciones. Las primeras adecuaciones son las de acceso. Y lo que tenemos que saber es que estas adecuaciones de acceso son a priori. No sé si han escuchado ese término, yo creo que está bien en boga por el DUA también, ¿ya? Son desde un principio, ¿ya? Las adecuaciones de acceso tienen que ver que son para todos los alumnos en general en el aula, ya no solamente para mis alumnos con necesidades educativas especiales y que requieren más apoyo, ¿cierto?, o apoyos permanentes. Estos tipos de adecuaciones pueden ser presentación de la información. Cómo yo presento la información en mi alumno, tengo que ver sus estilos de aprendizaje, ¿cierto? Si es kinestésico, si es visual, si es auditivo, lo cual nos lleva a tener varias formas de presentar la información. Ya muchas veces tenemos alumnos solamente que no nos hemos dado cuenta y no lo hemos derivado, ¿cierto?, al oftalmólogo, ¿sí? Y nos damos cuenta que él cada vez se va acercando más a la pizarra. En realidad, ahí necesitamos, ¿cierto?, quizás cambiar el formato de nuestro PPT, hacer las letras más grandes, muchas veces por ahorrar, ¿cierto?, un poco, ahí en jefatura nos imprimen las pruebas o las guías bien chiquititas, ¿cierto?, con poco espacio para hacer un desarrollo. Eso es como yo presento la información. Y yo creo que pasa en varias escuelas, ¿cierto? Así como que todo bien chiquitito para que podamos tener más recursos. Sí, sí. Ya, formas de respuesta, ya, esa también es una adecuación de acceso. Cómo responden los alumnos, ¿cierto? Cómo ellos muestran lo que saben, ¿cierto? Muchas veces yo creo que siempre nos vamos a la prueba, ¿sí?, o a la disertación, pero, sin embargo, nunca le hacemos hacer una maqueta. O el otro día veía a mi hijo que estaban pasando los griegos, hicieron hacer un mural griego. Interesante, ¿cierto? O en la prueba, complementarla, y también me pasó con mi otra hija más chica, que le hice una prueba y yo, ya, ¿cómo te fue? Yo haciéndole preguntas, buscando en internet. No, mamá, me lo hicieron representar una parte del libro. Bien, ¿cierto? Y en verdad ella tiene más habilidades en ese ámbito, entonces dije, ya, bien por ella. Sí. Entorno. El entorno tiene que ver cómo yo distribuyo el aula. ¿Sí? Todos los profesores ahí tienen distintas metodologías, a algunos les gusta trabajar en rincones, otros hacer equipos, ¿cierto?, de trabajo,
O incluso yo he visto círculos, que hacen círculos y ponen algunos alumnos que tienen más necesidades al ladito de su mesa para entregar más apoyo, ¿cierto? Es cómo yo distribuyo la sala, cómo es la iluminación. Ya muchas veces nos quedamos con las cortinas cerradas por el frío, pero algunos alumnos se nos empiezan a quedar dormidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la iluminación de esa sala? ¿Sí? Organización del tiempo y el horario. Tenemos diferentes ritmos, ¿cierto?, en nuestros alumnos. Por lo tanto, hay chicos que pueden terminar una prueba en media hora, en una hora, y otros que le quitamos la prueba, ¿cierto?, porque se acabó el tiempo y en verdad no alcanzaron. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tener que adecuar ese tiempo y decirle, no, ¿sabes qué? Ven mañana, ¿cierto?, en la tarde, podemos adecuar ese horario, o quizás vamos a adecuar el horario de la asignatura porque me tocó tecnología en la mañana, pero en realidad yo también hago lenguaje y voy a poner lenguaje a la primera hora porque los niños van a tener un mayor nivel de atención. ¿Sí? Eso se refiere cuando yo hablo de la organización del tiempo y el horario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son cosas que nosotros hacemos al principio de año, ¿cierto? O que vamos modificando a medida de que vamos trabajando con nuestros alumnos. Por lo tanto, son desde un principio, son para todos los alumnos, ¿cierto? Y tanto en escuela regular como especial, nosotros hacemos este trabajo de adecuaciones. Por lo tanto, yo creo que cuando viene el decreto, como que nos asustamos un poco qué adecuaciones tenemos que hacer, pero en realidad son cosas que nosotros hacemos en la práctica, pero no le habíamos dado un nombre específico, ¿cierto? Y hoy en día el decreto nos trae el nombre que nosotros tenemos que colocar a esa adecuación. No están escritas, ¿no? No están escritas. Claro, no estaban escritas, pero nosotros lo hacíamos en nuestra planificación, o a lo mejor no lo escribíamos, pero en la práctica lo hacíamos para tener mejores resultados, ¿cierto?, de aprendizaje. Cuando estas estrategias que son de acceso nos dan respuesta a las necesidades que requieren todos nuestros alumnos, vienen en sí estas adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Estas adecuaciones son para los alumnos que no progresan dentro del aula, que no pueden llegar a este objetivo de aprendizaje que tenemos en el currículum. Por lo tanto, debemos hacer una adecuación que es al objetivo, al contenido, ¿sí? Entonces tenemos graduación del nivel de complejidad. Debemos bajar la complejidad de algunos objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, podríamos desglosar un objetivo para trabajar con nuestro alumno que presenta mayores necesidades. Priorizar los objetivos de aprendizaje y contenidos. En una unidad tenemos 5 objetivos de aprendizaje, más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos priorizar 3 para nuestro alumno, ¿cierto? Y quizás los otros 2, trabajar con la temporalización. Decir, ya, trabajé 3 objetivos de aprendizaje, pero voy a seguir trabajando los otros 2, pero el próximo semestre. O quizás los objetivos que me quedaron ahí en el tintero, los voy a trabajar el próximo año con mi alumno. Entonces ahí yo hago una adecuación sobre el tiempo de este objetivo. Cuando paso el objetivo de aprendizaje. Enriquecer el currículum. Ahí la Yani hablaba un poco de los migrantes, ¿cierto? Las personas de la diversidad. Yo también tengo alumnos ahora de Perú, tengo hartos argentinos. Entonces, ¿cómo nosotros a lo mejor vamos a poner un objetivo de aprendizaje que tenga que ver con estos alumnos que vienen de otros contextos? ¿Ya? Vamos a tener quizás con este decreto muchos más alumnos que requieren necesidades por su discapacidad motora. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la comunicación aumentativa alternativa? Por lo tanto, vamos a tener que enriquecer este currículum con objetivos que tengan que ver con la comunicación aumentativa alternativa, ¿cierto? Quizás ahí, si bien tenemos de acceso, los chicos generalmente pueden acceder a ayudas técnicas, ¿cierto? No hay un objetivo en el currículum que sea para ellos. Por lo tanto, ahí podemos enriquecer el currículum. Eliminación de aprendizajes. ¿Ya? Escuchamos, yo creo que anterior al decreto era como no pueden eliminar objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Eso no se puede hacer. Hoy en día sí, con el decreto se va a poder hacer. Se pueden eliminar aprendizajes. Antes nos decían que
los objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales no se podían eliminar, que eran obligación para todos los alumnos de Chile, ¿cierto? El decreto dice que podemos eliminar, pero sin embargo debemos dejar los que son más significativos para nuestros alumnos, ¿ya? ¿Cuáles son más significativos? Los que van a apoyar a mi alumno para tener una mejor calidad de vida y para poder desenvolverse en diferentes contextos. Por lo tanto, para mi alumno no voy a poder dejar de lado quizás objetivos de lectoescritura, ¿cierto? De resolución de problemas, pero a lo mejor no voy a llegar al objetivo que tenga que ver con ecuaciones, ¿cierto? Que hoy en día lo encontramos ahí como en cuarto básico, ¿cierto? Con las nuevas bases, ¿sí? Pero vamos a poder eliminar esos objetivos, pero sin dejar de tener en cuenta cómo se va a desenvolver mi alumno en los contextos, por lo tanto, qué objetivos va a requerir para poder tener esta calidad de vida y poder participar también dentro de la sociedad, ¿ya? ¿Esa ecuación se puede realizar para todos? Para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales y tienen un diagnóstico. Sí, ahora vamos a ver el proceso que hacemos, porque tenemos que tener un diagnóstico a partir de este decreto 170, una evaluación que sea de todas las dimensiones para poder avalar de que a este alumno le vamos a hacer estas ecuaciones que son significativas. Sí, pasa por un diagnóstico. Pasa que nosotros tenemos adecuaciones de acceso, ¿cierto? Pero cuando yo veo que un alumno requiere de más apoyos y requiere de esta herramienta, una adaptación curricular que es individual, ¿cierto? Que la vamos a ver ahora. Yo requiero pasar por un diagnóstico. Ya requiero que el alumno sea evaluado por diferentes especialistas y desde ahí hacer la adecuación. Tiene que estar ingresado el informe el formulario de ingreso, para que ahí podamos anexar la adecuación. Tiene que tener un diagnóstico. Carla. Sí, sí, nosotros nos regimos para el decreto 170 para el diagnóstico. Bueno, que respecto a las preguntas que están haciendo, ¿verdad? Decir que lo que les está señalando Carla es lo mismo que yo estaba diciendo antes, que para dar respuesta y cierre esa parte, de que las adecuaciones no son para todos, sino que hay una adecuación, ¿cierto?, curricular para aquel estudiante en específico que no puede progresar, ¿cierto?, con el sistema regular. Pero existen estas adecuaciones de acceso que son aquellas que, como dijo Carla, hacemos siempre, solo que no tenían un nombre y que en el fondo uno no las escribe, sino que uno las hace. ¿Ya? No es que ahora usted tenga que hacer siempre una adecuación curricular, que era lo que yo les mencionaba. No hay que hacer adecuaciones curriculares para todos, sino que solo para aquel que lo requiera, y a lo mejor va a haber una sala de clases donde no haya ningún estudiante que requiera una adecuación curricular. ¿Ya? Y lo que nos vinieron a decir es que vamos a tener un espacio para preguntas al final. Entonces, para que nos anoten todo, las preguntas, y obviamente hay cosas que vamos a ir respondiendo en el momento, pero vamos a tener un espacio de preguntas y de reflexión. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre realizamos, por ejemplo, en el PIE, ¿cierto?, dentro de las escuelas especiales, un plan curricular de adecuación, un plan de adecuación individual. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un registro de actividades, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros siempre colocamos qué especialistas atienden una necesidad educativa especial con un diagnóstico, quiénes van a entregar recursos, cuándo nos juntamos con la familia, qué hacemos con la familia, qué redes de apoyo que existen, ¿sí? Entonces, ese plan ya existe, ¿ya? Pero sin embargo, cuando se requieren más apoyos y nuestro alumno no avanza, como lo nombra el decreto, en esta trayectoria escolar, ahí tenemos el plan de adecuaciones curriculares individualizadas, que sería la PASI, ¿ya? ¿Sí? Solamente que tiene que ver con estas adecuaciones curriculares, no con las de acceso. Dice, antes, sí.
La respuesta a las necesidades y características individuales de los estudiantes cuando la planificación de clases, aún considerando desde el inicio, ¿cierto?, a priori, adaptaciones de acceso, no logra dar respuesta a las necesidades educativas especiales que presentan algunos estudiantes que requieren ajustes más significativos para progresar en su aprendizaje y evitar su marginación del sistema escolar. Ya ahí sale la palabra marginación también, porque nosotros sabemos que la discapacidad está dentro de las personas más vulnerables dentro del país, por lo tanto se deben entregar herramientas, ¿cierto?, y recursos para ellos. ¿Qué no podemos olvidar? Acá lo que me preguntaban un poco. Debe haber para esta PASI una evaluación diagnóstica integral, y ahí nos vamos al decreto 170, por lo tanto debemos abordar al alumno hoy en día desde esta mirada contextual, ¿cierto?, pedagógica social, como se quiera decir, o ecológica social, se le da diferentes nombres según el autor. Tenemos que mirar al alumno no solo desde sus limitaciones y capacidades, sino que también tenemos que mirar las barreras y las fortalezas que provienen desde el contexto, ¿cierto? Se deben alcanzar los objetivos generales de la ley. Ahí no se refiere, si se dan cuenta, a los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, sino que a los generales que están en la ley, ¿sí? Por lo tanto, tengo que favorecer y priorizar aprendizajes básicos imprescindibles, los que me permitan a mi alumno desarrollarse en diversos contextos, ¿sí? Esos objetivos son los que yo no puedo olvidar. En el proceso de definición e implementación debe participar el equipo de aula y familia. Ahí no me quise detener un poco porque yo creo que todos han trabajado ya con equipos de aula, no sé, en la escuela allá arriba, las profes básicas que me contaban. ¿Sí? Ya. Hay que tener presente que el equipo de aula, ¿cierto?, para tener un trabajo colaborativo está conformado por la docente del aula, ¿cierto?, la profesora jefe, que podemos decir en los cursos de primer ciclo, ¿cierto?, o los profesores de asignaturas, educadora diferencial, el equipo multidisciplinario, ¿cierto?, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta, dependiendo de la necesidad de nuestro alumno, ¿cierto? Y debemos incorporar a la familia y redes de apoyo si es necesario. Muchas veces a mí me pasa que tengo muchos niños que vienen de hogares, ¿cierto?, que son más vulnerables. Entonces viene un equipo social desde otro ámbito a contarnos qué ha sucedido, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer reuniones con este equipo y todos debemos estar informados, que eso es lo importante del trabajo colaborativo. Cómo nos comunicamos con el otro para poder dar respuestas, ¿sí? Asegurar la permanencia y tránsito en los niveles educativos, ¿cierto? El alumno tiene que transitar por todos los ámbitos educativos a través de estas ecuaciones curriculares. Por lo tanto, hay una promoción del alumno basado en la PASI. Nosotros preguntamos bien eso, ¿ya? Porque el decreto en realidad dice que va a haber una promoción del alumno basada en, ¿cierto?, en esta ecuación curricular individual. Entonces uno dice, van a entregar el mismo certificado. Pero, sin embargo, lo que nos dicen es cuando el alumno no logra pasar por todos los objetivos de aprendizaje, por lo tanto, hay esta ecuación significativa, tiene que ir un informe sobre sus competencias con esta certificación. Entonces nos van a exigir, pero no hay un formato aún. Eso nos dijeron, ¿ya? Pero sí nos van a pedir una certificación de competencias con este certificado de egreso, ¿ya? Que es lo que pensábamos que no iba a pasar. Sí va a pasar. ¿Ya? Ya. Algunas fases para esta PASI, que yo ya se los nombré un poquito. Evaluación del niño en el contexto educativo. Ya, factores del propio alumno, del aula, de la familia que facilitan o van a dificultar este aprendizajes logrados en los distintos ámbitos del currículo. Ya tenemos que tener una buena evaluación diagnóstica con todos los especialistas, ¿cierto? Entonces ahí nos habla de que para la PASI sí necesito este diagnóstico. Identificación de la necesidad educativa especial, qué recursos
necesita y medidas de carácter extraordinario de forma temporal o permanente. ¿Ya? ¿Qué requiere este alumno? Requiere una adaptación, requiere una ayuda técnica, va a requerir quizás adaptaciones en infraestructura en el establecimiento, ¿cierto? Quizás va a necesitar una ayuda técnica que debo postular para su silla de ruedas y tener un computador para poder ingresar un software, ¿cierto? Y comunicarme de mejor forma con él, ¿sí? Respuestas educativas ajustadas. Ajuste en el programa curricular, modificación en el contexto educativo, provisión de ayudas personales, materiales y modalidad de apoyo, colaboración con la familia. ¿Ya? Estas respuestas, ¿cierto?, de ajuste no lo podemos buscar solos. Yo creo que más cuando trabajamos en escuela especial nos damos cuenta de que las respuestas no las damos nosotros, ¿cierto?, que provienen de la casa. Entonces, generalmente cuando nosotros nos planteamos metas, no es la meta que tiene la familia, ¿ya? La meta de la familia es otra. Y muchas veces no tiene que ver con un aprendizaje específico, sino que tiene que ver cómo se va a desenvolver en el contexto del hogar, ¿cierto? O cómo se va a desenvolver hasta con mi familia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar las metas en común con la familia. Evaluación y seguimiento, registro de los avances y revisión de las medidas adoptadas para introducir los ajustes necesarios. Debo hacer un seguimiento de esta adecuación curricular. Ya muchas veces nosotros decimos yo creo que pasa en las escuelas regulares más, que nos exigen en marzo, a fin de mes, también tienen que tener las adecuaciones del alumno, ¿cierto? Entonces tienen que estar todos los formularios más la adecuación. Entonces uno viene y habla con la profe de matemáticas, el lenguaje, y le muestra rápidamente, mira, voy a hacer esta adecuación, sí, ok, pero uno en el camino en realidad se da cuenta que a lo mejor el alumno podía lograr otros aprendizajes, que en realidad estaban pasando fracciones y el alumno sí comprende, ¿cierto? Sí tiene la habilidad para poder resolver estos problemas y yo lo eliminé en las ecuaciones, ¿sí? Entonces uno se da cuenta en el transcurso, por eso hay que hacer un seguimiento de esta adecuación. Como les contaba, nosotros preguntamos un poco de la certificación y decíamos, llamamos a varias personas y decíamos, ¿cuál es su modelo de PASI? Porque yo decía, yo en el colegio no tengo modelo, yo me hice el modelo, ¿cierto? Y es el que aplicamos. En otra escuela aplican otra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el modelo? No se está aplicando ningún modelo, porque no hay un modelo oficial de PASI todavía. Se va a subir prontamente, se supone, ahí a la página del ministerio. Entonces, lo que nos dijeron, hay que dejar registro en el instrumento que está actualmente. ¿Ya? ¿Y cuál es el instrumento? El registro de planificación y evaluación de actividades del curso. ¿Ya? Este instrumento, ¿cierto?, que nosotros utilizamos, en realidad sí tiene varios componentes de esta PASI, porque tiene, en realidad, no ve solamente al alumno con necesidades educativas especiales, sino que se hace por curso, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, octavo básico, ¿cierto? ¿Quiénes entran a esa sala de octavo básico? ¿Qué profesionales, ¿cierto? ¿Qué profesores de asignatura? Coloco el equipo psicosocial, ¿cierto? Y ahí nosotros empezamos a colocar las diferentes estrategias que utilizamos, que son estas ecuaciones de acceso, ¿ya? Cómo están agrupados los alumnos, ¿cierto? Ahí colocamos al tiro los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Que es lo primero que ahora nos hacen aplicar a principio de año. Entonces colocamos ahí todos los resultados de los alumnos y desde ahí nosotros también podemos colocar nuestros alumnos que presentan un diagnóstico y los apoyos que requieren y hacer el seguimiento. Ya, ¿qué estructura tiene? Yo creo que en general lo conocen, ¿cierto? Está el equipo de aula, ¿cierto?, para realizar este trabajo colaborativo que yo les decía, lo identifico y coloco reuniones, ¿cierto?, que generalmente no son semanales, yo creo que son mensuales, o dependiendo del establecimiento y cómo los directivos nos han organizado los horarios. Planificación del proceso educativo, estrategias diversificadas, panorama del curso. Lo primero que tenemos es el panorama del curso, ¿cierto? Eso yo creo que como especialidad ya lo traíamos, porque nosotros ya poníamos el listado de nuestros alumnos, poníamos sus habilidades, ¿cierto?
que requerían. Por lo tanto, ahora lo hago con todo el curso, ¿cierto? Porque ahí yo estoy hablando de inclusión, porque mi alumno está participando dentro de un contexto, ¿cierto? No es integración, no está solo ahí y yo lo saco, ¿sí? Sino que es inclusión porque está dentro de un curso. Por lo tanto, yo tengo que mirar todo este curso y decir, mira, dentro de este curso tenemos alumnos con estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, tenemos diferentes talentos, ¿sí? Tenemos algunas necesidades educativas especiales diagnosticadas y nos hacemos nuestro panorama del curso. ¿Para qué? Para poder crear ya estas ecuaciones de acceso. Entonces, si yo tengo un diagnóstico, aplicó el profesor, ¿cierto?, de asignatura o el profesor jefe las pruebas diagnósticas a principio de año y tenemos los resultados, ahí yo puedo mirar el curso y decir, mira, voy a tener que utilizar otra estrategia porque mis alumnos no han alcanzado estos objetivos, tengo muchos alumnos visuales, por lo tanto el PPT me va a servir, ¿sí? Los voy a organizar en círculo y sin embargo tengo una variedad de habilidades. Por lo tanto, sería bueno trabajar este aprendizaje, ¿cierto?, en espiral y poner diferentes roles a mis alumnos, por lo tanto, entre ellos se van a ir cooperando, ¿cierto?, y construyendo un aprendizaje. Entonces, esas estrategias ya son de acceso, ¿sí? Son ecuaciones de acceso, son para todo el curso. Entonces, ahí iría panorama del curso, registro de estas estrategias. Trabajo colaborativo, acciones que se implementarán, organización de los apoyos. ¿En qué momento se van a dar los apoyos? ¿En qué momento va a entrar quizás el psicólogo? Y tenemos un curso de que en realidad hay hartos problemas conductuales, que hoy en día decimos que nuestros alumnos están en un contexto y parece que se les olvida de que la escuela es otro contexto, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos otras normas, lo que decía la Jenny, ¿sí? Se nos olvida muchas veces. Por lo tanto, ¿cómo vamos a organizar estos apoyos que vamos a entregar? Respuesta a la diversidad de ecuaciones curriculares, estrategias que se utilizarán para dar respuesta a la diversidad de estudiantes en el aula común, ¿cierto? Cuando yo entro a la sala y doy apoyos, ¿cierto? ¿Qué tipo de apoyos voy a dar? ¿Cierto? Que lo vamos a ver después, que tiene que ver con la coenseñanza y estos modelos. Estrategias que se utilizarán para adecuar o flexibilizar el currículum según corresponda. Estrategia y procedimiento de evaluación de aprendizajes con foco en la diversidad y en las necesidades educativas especiales, ¿cierto? ¿Qué procedimiento voy a hacer en el transcurso, por ejemplo, de una unidad con una profesora que me toca hacer trabajo colaborativo? Ya la otra vez me pasaba de que estábamos viendo, yo entré a octavo, por ejemplo, los cursos más grandes, y estábamos viendo algunas funciones del lenguaje, ¿cierto? Algunas figuras literarias. Y en realidad buscando ahí en la web decía, hoy tiene que ver con la publicidad, que a mí no se me ocurría porque uno generalmente lo asocia a las canciones y dice, ya, con las canciones estamos, ya, pero también tenía que ver con la publicidad, entonces dijimos, ya, llevémoslo, ¿cierto?, a la sala de enlace, que busquen, ¿cierto?, que indaguen publicidad y que después los expongan a sus compañeros y ahí vayan buscando figuras literarias. Entonces ahí tenemos otra forma de evaluarlo, ¿sí? Y muchas veces ahora yo creo que también el profe básico como que nos busca porque requiere el apoyo. Yo creo que se están acostumbrando a que nosotros estemos en sala. Entonces, nosotros también podemos trabajar quizás en la especialidad. Generalmente nosotros decimos, ya, nosotros hacemos la rúbrica, ¿sí? Entonces ahí nos vamos complementando con el profesor de aula. Plan de apoyo individual, ¿sí? Ahí viene donde yo voy a dejar colocado que dice una PASI. Estrategia de trabajo con la familia y la comunidad. Luego viene el registro de implementación y evaluación del proceso. Aplicación y evaluación de estrategias diversificadas y trabajo colaborativo, ¿cierto? Voy a indicar qué acciones de aplicación de estrategias diversificadas hice en tales periodos, ¿cierto? Registro de acciones realizadas con el profesor de aula, o lo que yo les decía, el profesor de asignatura, que hoy en día también se da de que desde el primer ciclo tenemos varios profesores ya, ¿cierto?, dentro de los cursos. Seguimiento de este trabajo, registro de apoyo por cada estudiante o grupo de estudiantes, registro de logros de aprendizaje, ¿cierto? Cómo vamos con los objetivos de aprendizaje que planteamos para nuestros alumnos, si se están logrando o no, o si necesitan modificaciones. Registro de actividades con la familia o comunidad, trabajo con la familia apoderado o con el
o la estudiante, trabajo con la comunidad y el entorno escolar y acta de reuniones, cuando nos reunimos con este equipo de aula. Entonces, como para ir cerrando un poco ya, creo que estamos a la hora. ¿Sí? Estamos, ya. El plan de adecuación curricular individual del estudiante se constituye en un documento oficial ante el ministerio. ¿Ya? Y eso es importante para nosotros. Yo creo que eso es algo ganado. Ya muchas veces yo creo que hacíamos adecuaciones, pero algunos profes, nosotros decíamos los pescan y otros no. ¿Cierto? Entonces nosotros hacíamos la adecuación, quizás adecuábamos el objetivo de aprendizaje, pero el profesor decía, no, ya, pero ¿cómo? Le voy a poner un 4, ¿cierto? Ya, porque es integrado y para que no me moleste el jefe UTP, ¿cierto? Entonces no le voy a poner un rojo. Pero en realidad no tomaba en cuenta toda adecuación. Debe acompañar al estudiante durante el trayecto escolar siempre que lo requiera. Ya ahí hablamos un poco de que muchos alumnos, por ejemplo, decíamos en tu colegio, no requieren de una adecuación, ¿cierto?, curricular, no requieren mayores apoyos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, solamente transita, ¿cierto?, por estos niveles a través de estas ecuaciones de acceso que se hacen en el trabajo de equipo en el aula. Aportando información relevante para la toma de decisiones de los distintos profesionales, docentes, no docentes, familias, respecto de los eventuales ajustes al plan, ¿cierto? Yo me tengo que reunir, ir viendo, ¿está resultando esta adecuación o no? Tomando en consideración los procesos de evaluación de aprendizaje y el desarrollo evolutivo del estudiante. ¿Ya? Eso yo creo que también va a ser, es decidor, ¿cierto?, dentro de la trayectoria, ¿cierto?, educacional. ¿Qué edad tiene mi alumno? ¿Cierto? ¿Qué edad tiene mi alumno? ¿En qué curso está? ¿Qué pasa también? Yo creo que tenemos que preguntarnos, y es tarea para la casa, porque no tengo la respuesta. ¿Qué pasa con el desfase pedagógico? Ya nosotros sabemos que cuando pasan a media nos piden 2 años. O si no, no tiene cabida, ¿cierto? Tenemos que mandar un 2x1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ese desfase? Porque también el decreto, ¿qué dice? Que dentro de las escuelas regulares debiéramos empezar a crear cursos especiales dentro del PIE. ¿Ya? Que eso también es para llevarse un poco los niños de la escuela especial. Se pueden crear hoy en día con este decreto cursos especiales dentro del programa de integración escolar. ¿Ya? Y esos alumnos pueden estar en modalidad, ¿cierto?, de varios niveles en un mismo curso, con 3 años, 11 meses, creo que dice el decreto de desfases entre ellos. Pueden conformar un nivel. ¿Ya? Y estos van a poder estar dentro de la escuela regular. Yo no sé si aquí hay alguien que ya tenga esta implementación. Ya. Sí. Yo sé que en Lagunas Verdes ya está. En Reñaca Alto hay una, pero es un particular subvencionado. Claro. Ya. La escuela Nazareo de Reñaca Alto. Ah, ya, Nazareo. ¿No, ¿nos puedes contar un poco la experiencia, si el resultado, como, qué pasa? Fue una iniciativa que comenzó este año y en realidad está en pañales porque hoy día el que está a cargo de ese proceso es una profesora de educación básica. Entonces, en general en la comunidad no se ha comprendido muy bien la asignación de los apoyos que requieren los estudiantes, pero sí está este espacio porque estos estudiantes no podían estar dentro de sus salas de clases, por lo mismo, porque había un espacio muy grande, porque tenían algunos retos múltiples y porque tienen también información intelectual moderada. Entonces, por eso es que se creó este espacio de 4 alumnos que tienen diferentes diagnósticos entre sí y diferentes edades también. Hay uno de 6 años, otro que tiene 14, 13, 14 Ay, años. es más diferencia de lo que dice el decreto, porque el decreto dice 3 años, 11 meses. No, acá es un espacio, sí, 6, 2 de 11 y uno de 14. Entonces ellos están conviviendo en este espacio y tienen una adecuación curricular de primero básico, todos. Y primero, segundo básico. Entonces están en el proceso de adquisición de la escritura. Y son niños que sus papás no desean que estén en la escuela especial, por lo tanto los envían a este colegio que tiene también esta modalidad de educación inclusiva y que ha flexibilizado bastante el currículum, entonces es conocido en la comuna por esto y por lo tanto
recibimos y estamos recibiendo cada vez más con necesidades de apoyo bastante Permanente. Por ejemplo, de 14 años está con un PASI de integrarlo a la sala. Entonces va a la semana, 2 veces a la semana a su sala, acompañado, y vuelve, vuelve. Pero el profesor era presente. Claro. Sí, yo creo que también acá el oro negro también había empezado, ¿se acuerdan? Muchos años atrás, como 15 años. Había empezado, bueno, ahora tiene como escuela especial, pero había empezado también, yo me acuerdo que tenía nivel 4. Yo una vez fui muchos años atrás y tenía, ¿sí? Pero, claro, lo que se quiere también es hacer estos cursos especiales dentro del PIE, ya que requieren mayores apoyos, ¿cierto? Y que son apoyos permanentes, ¿cierto? Sí, pero el decreto lo trae. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Salió ahora, en mayo, en las orientaciones que vienen en mayo, sale este curso especial dentro del PIE. Dale. Ya, ahí lo dejamos para seguir reflexionando después. Ya, y antes de irnos, ¿cierto? Vamos a mostrar un ejemplo de PASI, pero que no es oficial, porque acuérdense que el Ministerio no subió un documento oficial todavía. Ya, pusimos ahí súper grande, no oficial. Bueno, no vaya a estar circulando y van a decir que lo entregamos. No, no es oficial. Ya solamente tomamos algunos elementos que deberían estar, ¿cierto? Que nos indican. Bueno, la identificación, ¿cierto? Nombre, fecha de nacimiento, establecimiento, curso, fecha de elaboración y duración prevista. O sea, yo hago esta adecuación, pero creo que lo voy a hacer para un semestre, ¿cierto? O lo voy a hacer para todo el año, pero eso se puede ir modificando. Ya, responsables. Profesor jefe, ¿cierto? Siempre hace responsable, profesor de asignaturas. ¿Qué función va a tener? Mantener una comunicación permanente con el profesor de apoyo, llevar a cabo adecuaciones curriculares acordadas en conjunto con el profesor de apoyo y coordinar la ejecución de esta, ¿cierto? Porque muchas veces sí tenemos la adecuación, pero no coordinamos la ejecución. Profesores de asignatura, por ejemplo, comprometerse con el proceso educativo del estudiante, mantener una comunicación fluida y constante con el profesor de apoyo para coordinar estos apoyos y también estas estrategias de evaluación distintas, tomar decisiones de manera colaborativa y llevar a cabo adecuaciones curriculares acordadas en conjunto. Profesor de apoyo, trabajar de manera coordinada con los otros docentes, mantener una comunicación activa con el estudiante y la familia, realizar apoyo en aula regular y aula de recursos, si es necesario, ¿ya? Colaborar en la construcción de una cultura inclusiva dentro del establecimiento, es decir, entregando también instancias de capacitación, que yo creo que en este momento no se han dado en todas las municipalidades, ¿cierto? Profesionales asistentes de la educación que trabajan con el estudiante, definir la función que poseen según la especialidad. Yo sé que con este cambio y inclusión hay profesionales que entran a sala, entran a observar la sala, hacen distintos proyectos, ¿cierto? Y hacen adecuaciones dentro de la sala. Recursos y modalidades de apoyo que voy a requerir, ¿cierto? Cantidades de horas de apoyo, cantidades de horas que requiero a los asistentes de la educación. Propuesta de adaptación. La propuesta de adaptación van desde lo que yo requiero para acceder al currículum, ¿cierto? Estas adecuaciones de acceso que tienen que ver cómo represento la información, cómo se da respuesta, ¿cierto? En el aprendizaje, cómo modifico el entorno y cómo puedo modificar quizás estos horarios y los tiempos. Sí. Adecuaciones curriculares. Subsector, objetivos que van a los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Por asignatura. Y las estrategias que voy a utilizar. Ahí nosotros pusimos un poquito el DUA que vamos a ver a la vuelta. Colaboración con la familia. ¿Cómo va a ser este trabajo en el ámbito familiar, cierto? Nosotros ya lo consideramos por decreto, ¿sí? Porque tenemos que llevar formularios con la familia, debemos considerarlo, ¿cierto?, en un informe
donde nosotros le presentamos los objetivos que vamos a trabajar y los apoyos que vamos a entregar. Criterios de evaluación y promoción. ¿Ya? Ahí dice, criterios de orientaciones generales para la evaluación de logros de aprendizaje y para promocionar al estudiante de curso o nivel. Evaluación diferenciada, ¿cierto?, por el decreto 511. Reglamento de evaluación interna, evaluación del proceso. ¿Ya? Ahí un poco también recordarles de que si bien van estas evaluaciones diferenciadas, ¿cierto?, y esta adecuación curricular debería responder, ¿cierto?, a una promoción, debe estar en el reglamento de evaluación del establecimiento. Ya debe estar colocado el procedimiento. Si no está, y va al ministerio, puede decir que no es válido. ¿Ya? Entonces tiene que estar en el reglamento interno de evaluación del colegio. Y seguimiento del PASI, evaluación semestral, identificando logros, desafíos, reevaluaciones pedagógicas, formulario de evaluación de apoyo, revisión de estrategias de intervención, reuniones sistemáticas con el equipo de aula. ¿Ya? Con eso entonces vemos esta herramienta que tenemos desde el decreto 83 y que ya es algo oficial. Vamos a dar un espacio porque habían preguntas. Entonces tenemos ahora el descanso, ¿cierto? Y vamos a volver con el DUA, como sale ahí, ¿cierto? Nuestro cerebro está funcionando, va a ir a tomar un respiro. Pero habían algunas preguntas, comentarios, entonces vamos a dar espacio para eso en estos 10 minutitos previo antes de salir. Una consulta, el decreto 83 en varias de las acciones se sustenta de que se requieren recursos. No sé si el decreto 83 va a tener recursos adicionales o esto se va a realizar solo con la asignación y la subvención del 170. ¿Cómo será? No es con la asignación del decreto 170, sino que señala en estas nuevas orientaciones que salieron ahora en mayo que deben incorporarse a través del plan de mejoramiento. Claro, CEP. ¿La aplicación en escuelas especiales es igual o qué sucede con la creación de los cursos? Porque, por ejemplo, decía 2017 de prebásico, el prekinder hasta segundo básico. No, eso es para las escuelas regulares. Pregunta por los cursos. Lo que pasa es que... No, ponte micrófono. Comenta. Apágalo primero y de ahí lo corre. Sí, y ahora prende. Entonces, ¿se escucha? Sí. Ya, como comentaba un poco Janina, nosotros hicimos las consultas por escuelas especiales y también en la semana estábamos comunicados, vimos unos reportajes que salieron justo en la tele. Entonces, el ministerio en realidad dice que esto lo va a hacer a medida que vaya avanzando el decreto 83. Entonces, en realidad no tiene una respuesta aún de qué va a pasar con las escuelas especiales. Porque el año pasado, en diciembre, fui a la capacitación que hizo el Ministerio de Educación para las escuelas especiales. No sé si ustedes asistieron. Y ahí dijeron que este año se iniciaban escuelas especiales con la creación y podíamos ocupar los libros de educación básica y que lo podíamos empezar a aplicar. Claro, esas implementaciones como técnicas dentro del aula se pueden hacer, pero respecto como al tema de la promoción y de los cursos todavía no está definido y se amplió el plazo. Entonces, el plazo es de 10 años, entonces de aquí a esos 10 años pueden pasar muchas cosas y surgir otros cambios también. De hecho, yo sé que hay experiencias de que han utilizado siempre los libros del ministerio, ¿cierto? Siempre. Sí. Y yo fui ahí a algunas escuelas, a unas prácticas, me acuerdo que estaban haciendo como pilotos de adecuaciones de objetivos de aprendizaje. En eso estaban, me decían, haciendo como pilotos para probar un poco cuando ya el ministerio fuera a supervisar y decirle sí, ahora sí va. ¿Hay otra pregunta, sí, Oriana? Buenos días. Mi duda parte un poco por el tema de que el decreto 83 estaba planteado para educación básica. Y bueno, la proyección del decreto y su implementación también es hasta sexto básico. Entonces, ¿qué va a pasar después con todo el tema de inclusión en la enseñanza media? Entonces, como ahí no sé si hay lineamientos, está pensado seguir el 83 hasta los cursos superiores. Sí, la idea es que siga hasta los cursos superiores. Bueno, acá... Estamos aquí en Valparaíso, pero que trabajamos yo por lo menos y Carla igual trabajamos en Viña. Son pocos los establecimientos que tienen proyecto de integración en educación media.
Entonces, la idea es que esto se vaya ampliando cada vez más y que alcancen y salgan con su certificación de enseñanza media completa, rendida. ¿Alguna otra pregunta? Allá arriba. Tal vez me anticipe un poco con la pregunta, pero lo planteo nomás. Si saben si el decreto 83 tiene algún correlato con las evaluaciones nacionales, en el fondo, cómo se mira el CIMSE, y luego ya atendiendo la pregunta de la anterior compañera que hizo la pregunta, cómo también tiene un correlato con la ay, se me olvidó el nombre, con la enseñanza media y la evaluación con la PSU, porque si estamos trabajando, incorporando y mirando a nuestros alumnos con esta diversidad y cuidando el acceso y cuidando el objetivo de aprendizaje, después se nos cae un poco eso cuando estamos sometidos a las evaluaciones externas y a este tipo, y esto que en el fondo es ministerial también. Sí. Respecto al CIMSE y la PSU, no hay cambios por lo pronto, ¿ya? Pero lo que sí cambió es el marco para la buena enseñanza, ya que ustedes saben que salió publicado ahora, venimos, ¿cierto?, de esa reflexión, y allí sí se incorporan los que, de hecho está incorporado en la presentación, lo traemos, viene coming soon. Están los conceptos incorporados de educación inclusiva ahora dentro de lo que es el marco de la buena enseñanza. Por lo tanto, por ejemplo, ya que estamos hablando de sistema de evaluación, tenemos que incorporarlo en las nuevas evaluaciones docentes, en nuestros portafolios que hagamos de aquí en adelante, sí van a estar incorporados, por ejemplo, esos elementos. Todavía no en la evaluación de este año, pero lo de los próximos probablemente sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay una más? ¿La última? ¿Una más? Hola, buenos días. Mira, yo soy profesora de una escuela especial y mi preocupación es la siguiente. Nosotros como escuela especial no tenemos ninguna ayuda económica, la ISEP, ¿ya? Y la consulta específica es, nosotros bajo el decreto 83, se le va a exigir en este caso a una corporación, contar con todos los profesionales para entregar una ayuda técnica adecuada a nuestros alumnos, porque en este minuto nosotros no trabajamos con fonoaudiólogo ni con terapeuta ocupacional, con nadie, y somos de escuela especial, ¿ya? Porque el decreto que hasta ahora no nos rige, el 87, no lo exige. Entonces, está contemplado en la aplicación del decreto 83, tanto en nuestras escuelas como en las escuelas regulares, la exigencia de un equipo multidisciplinario, porque aquí se habla de ayudas técnicas, se habla de grupos de apoyo, y en este minuto está el profesor solo frente al aula. Esa es mi consulta. Ya. Bueno, el decreto trae 4 niveles de gestión. Ya habla del primer nivel, que tiene que ver con lo macro, ¿cierto?, con el Estado, con las bases curriculares, ¿sí?, que en un momento van a estar también sobre, ¿cierto?, el decreto 87. Por lo tanto, desde ahí pasa a las escuelas, pasa a los directivos, pasa a la comunidad educativa y dice que estos apoyos tienen que estar en el PI y en el PME. Por lo tanto, hay que modificar el PI y en las acciones hay que poner todos estos apoyos para luego pasar a otro nivel de gestión que sería el aula en sí, ¿cierto? Y luego a la especialidad que serían las adecuaciones curriculares. Por lo tanto, yo creo que tienen que empezar a hacer unas modificaciones desde los proyectos educativos para que se puedan entregar estos apoyos. Pero sí podrían exigirlo, sí, claro. Claro, desde ahí tendrían que exigirlo. Sí. Sí. Tendría que exigirse, que era lo que yo dije, también lo mencioné antes, porque está dentro de la ley. Entonces, claro, trae los 4 niveles. Claro, y por ejemplo, no pone solamente al plan de mejora, como pone que esa es una de las instancias desde donde se ponen los recursos para capacitar, para tener más profesionales, pero
pero deja abierto ahí un resquicio, porque dice, existe esa modalidad, pero puede haber otra. Por lo tanto, sí debiesen poder exigir que haya más recursos para que estén esos profesionales, ya que la ley lo exige. Ahora, ¿cuál es la respuesta que puede tener el Ministerio frente a eso? Es decir, que no, porque esos recursos, porque la idea es que los chicos de educación especial pasen a la educación regular. Ese es el problema. Y de hecho, en este reportaje, que era bastante sensible, mostraban precisamente la realidad de las escuelas especiales, que es el momento donde está como el mayor sufrimiento, el mayor sentido respecto de cómo está afectando este decreto, porque en Santiago ya han cerrado algunas escuelas especiales, o sea, van a cerrar para el 2018 y ya no van a funcionar. Entonces, porque en Santiago se ha implementado de forma más rápida. Y de hecho, por ejemplo, este modelo de PASI no oficial que nosotros presentamos, es donde más se está implementando en este momento, es en las comunas de Santiago. ¿Sí? Vamos a ir al break. Después, al final de la segunda parte, también vamos a dar una instancia para preguntas. ¿Ya? Muchas gracias.